Hola, muy buen día. Primero que nada, quiero agradecer la invitación a la maestra Desiree y pues vamos a dar comienzo con nuestro tema, que es terapia nutricia en el paciente quirúrgico. Los objetivos que estaremos abordando en esta sesión será la presencia de nutrición en el paciente quirúrgico, las consecuencias de la desnutrición en esta población y la intervención nutricia en diversas condiciones quirúrgicas. Pues hablando de malnutrición, hay varios estudios, uno de ellos realizado en la India habla que la incidencia de malnutrición fue del 36%, donde se observó que el 51% presenta malnutrición en su egreso hospitalario y que un 40% presenta malnutrición en pacientes con cáncer colorectal. Tenemos otro autor, Christian, que habla de la prevalencia de malnutrición, donde él observa un dato importante, que este tiene un 45% mayor en pacientes con obesidad, ¿no? Lo cual es pensado debido a que muchas veces vemos al paciente con una cierta reserva grasa o con un cierto exceso de peso y prolongamos el ayuno. En Inglaterra tenemos este otro estudio que habla que la prevalencia de malnutrición es del 58%, que esto va a condicionar a mayor estancia intrahospitalaria y pobres resultados postquirúrgicos. Pérez y colaboradores observaron una prevalencia de desnutrición del 39.4%. Fuchs y colaboradores reportaron una frecuencia de desnutrición del 24.7%. Este otro estudio nos habla que del 40 al 50% de los pacientes quirúrgicos presentan malnutrición al momento de su ingreso. Por eso es tan importante nuestra intervención, para ver en qué condiciones es que el paciente se va a someter a una cirugía. Hay estudios que reportan que incluso hay una alta prevalencia de desnutrición hasta del 80% en la población quirúrgica. Pues mencionan que la pérdida de peso preoperatoria se va a relacionar con un aumento en la mortalidad postoperatorio. Por eso es tan importante considerar este parámetro, ya que se ha visto que tiene una pérdida de peso mayor al 20% del peso original del paciente, se asocia a una mortalidad del 33%. Entonces, ¿qué va a ser importante considerar? Pues dentro de todo este manejo perioperatorio, pues algo clave va a ser atenuar las pérdidas con una óptima intervención nutricional, regresar a la funcionalidad del tracto gastrointestinal, esto es mediante la nutrición temprana, ya sea vía oral, vía enteral, para tener un efecto sobre la microbiota y evitar obviamente el daño o el aplanamiento de las vellosidades intestinales, lo cual van a condicionar un aumento en la translocación bacteriana. Otro punto importante es evitar la sobrecarga hídrica. Eso es algo que si bien como los nutriólogos no nos compete, pero es importante que los médicos lo tomen en cuenta, ya que esto se va a asociar a una mayor prevalencia de ileo postquirúrgico, lo cual sí va a tener un impacto en el inicio de la nutrición, ya sea enteral o vía oral. Alivio del dolor, ya que paciente con dolor es común que no tenga una buena ingesta de alimentos, una rápida movilización, esto va a favorecer el peristaltismo y va a favorecer la cicatrización y evitar las complicaciones postquirúrgicas, lo cual obviamente esta plática tiene toda la intención de ver el impacto que tiene un estado nutricio óptimo y una adecuada intervención para justamente atacar este punto. ¿Qué pasa si el paciente postquirúrgico presenta una reserva proteica insuficiente? Las consecuencias de esto va a ser que va a presentar un retraso en la cicatrización de heridas, va a aumentar el riesgo de discencia, anastomosis, va a presentar una incapacidad en la respuesta inmune, por lo cual va a estar más propenso a infecciones, que sabemos que es algo muy común en el ambiente intrahospitalario. Va a haber defectos de la barrera intestinal, aumentando la translocación bacteriana, y va a haber una disminución en el esfuerzo respiratorio y la movilidad. ¿Esto cómo nos va a impactar? Si el paciente se cuenta con ventilación mecánica invasiva, pues obviamente esta reserva proteica insuficiente va a generar que el paciente tenga una dificultad para el destete del ventilador. Entonces, ¿qué es lo que hace el nutriólogo clínico en el hospital? Pues establecemos un proceso de cuidado nutricional en el cual se va a realizar un tamizaje nutricional o un screening de inicio para establecer si el paciente tiene riesgo nutricional, está malnutrido o no tiene riesgo. Existen diferentes escalas o diferentes tamizajes que empleamos aquí en el área de cirugía y a nivel hospitalario, aquí en el Hospital General, es el NRS 2002. Entonces, si este me establece que mi paciente está con riesgo, entonces inmediatamente vamos a hacer una evaluación exhaustiva donde vamos a tomar en cuenta 4 indicadores: antropométrico, bioquímico, clínico y dietético. Haciendo un análisis de todos estos, se va a establecer un requerimiento al que le vamos a intentar llegar
al paciente, obviamente con un inicio lento y siempre evaluando la tolerancia, estableciendo este diagnóstico nutricional que se va a obtener de esta evaluación nutricional exhaustiva. Vamos a implementar cuál es el problema nutricio más importante que presenta mi paciente, cuál es la causa o la etiología de esto y cuáles son los signos y síntomas que me lo evidencian, para que entonces mi intervención nutricional vaya encaminada, ¿sí?, a revertir o atenuar o impactar en este problema nutricio. Y obviamente aquí es donde vamos a establecer la estrategia, ya sea vía oral, ya sea con nutrición enteral, con nutrición parenteral o haciendo algún tipo de terapia nutricia mixta. Y entonces va a establecer el monitoreo de esta intervención para ver si realmente mi intervención fue efectiva o no. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues obviamente considerando los signos y síntomas en los que puede haber una mejoría que nos esté indicando que sí estamos teniendo un impacto en el problema nutricional. Va a ser importante considerar o hablar un poco dentro de los parámetros bioquímicos de las proteínas de fase aguda negativas, principalmente la albúmina. Sabemos que esta, en conjunto con la prealbúmina, con la transferrina, no sirven como un reflejo de la reserva muscular, no deben utilizarse como marcadores nutricionales. Es muy común que se asocie la hipoalbuminemia a un estado de desnutrición. Sin embargo, lo que se ha visto es que en presencia de inflamación hay una disminución en la síntesis hepática de proteínas de fase aguda negativa, como son estas, y un aumento en la producción de las proteínas de fase aguda positiva. De manera que la inflamación sí va a condicionar una disminución en los niveles de albúmina, pero esto es independiente del estado nutricional. Por ende, no se espera que la albúmina sérica aumente en respuesta a la terapia nutricia, en tanto el paciente sigue inflamado. Digamos que aquí es una asociación indirecta, donde un paciente con un estado inflamatorio, con una respuesta inflamatoria exacerbada, va a tener una disminución en los niveles séricos de albúmina asociado a esta inflamación. Y un paciente con una respuesta inflamatoria exacerbada va a tener un mayor catabolismo proteico. Entonces, obviamente hay una relación indirecta, pero no es como un parámetro indicativo de estado nutricional. Sí, la albúmina es un parámetro que nos habla de riesgo de morbimortalidad, que nos habla de riesgo de dehiscencia de anastomosis. Por eso es que para la población quirúrgica es tan importante tomarlo en cuenta, solo no como un parámetro de desnutrición. Entonces, ¿cuál es el manejo prequirúrgico recomendado? Bueno, ahora sí que todas estas estrategias han sido pensadas para evitar los ayunos prolongados e innecesarios. ¿Qué es lo que se recomienda? Brindar líquidos claros 2 horas previos a la cirugía y brindar sólidos 6 horas previas a la cirugía, incluso con cirugía con anestesia general. ¿Qué es lo que se va a recomendar? Pues obviamente una dieta blanda, que se damos de que el paciente se encuentra hospitalizado, pues obviamente son el tipo de alimentos que se manejan intrahospitalariamente. Se recomienda dentro de esta noción de brindar líquidos claros 2 horas antes que sea una bebida al 12.5 de maltodextrinas, que sean 400 mililitros. Esto se traduce a un Gatorade. Esta estrategia nos recomienda en pacientes que tengan un retraso del vaciamiento gástrico, alteraciones en la motilidad gastrointestinal, alguna gastroparesia o alguna cirugía de urgencia. ¿Cuál va a ser el impacto de brindar estos líquidos claros 2 horas antes? Pues se va a atenuar la respuesta catabólica, reducir la resistencia a la insulina, y entonces no echar a andar este proceso bioquímico de la gluconeogénesis, donde pues hay una proteólisis exacerbada. Entonces, esto va a permitir mantener la fuerza muscular y evitar un mayor desgaste proteico. Esto viene de un protocolo que es el protocolo ERAS, el cual habla justamente de las mejoras en la recuperación en el paciente postquirúrgico y también nos habla de una intervención postquirúrgica, es decir, este protocolo ERAS toma en cuenta el manejo prequirúrgico, el transquirúrgico y el postquirúrgico. Obviamente, para fines de intervención nutricia, tomamos en cuenta el prequirúrgico y el postquirúrgico. Aquí nos habla que si no se llevan a cabo estas estrategias de brindar los líquidos claros previos a la cirugía, se va a producir una resistencia a la insulina, la cual obviamente va a causar hiperglucemia, lo cual se ha visto que aumenta las complicaciones postquirúrgicas, el riesgo de infecciones y la morbimortalidad. Ellos recomiendan que iniciar la nutrición enteral u oral 4 horas posteriores
a cirugías donde se lleven a cabo anastomosis colorectales, claro, siempre y cuando tomando en cuenta cómo fueron los hallazgos postquirúrgicos y siempre en diálogo con el cirujano, ¿no? Esto es un trabajo o es una integración multidisciplinaria. Y está ampliamente demostrado que la nutrición temprana va a mantener la perfusión intestinal, obviamente estimulando el enterocito y protegiendo a la vellosidad intestinal. Entonces vamos a comenzar a hablar de algunas condiciones quirúrgicas, ¿no? Aquí les pongo el ejemplo, ¿no? De algunos, pues, momentos en los cuales va a ser importante la intervención nutricional. Si hablamos de un paciente que tiene una isquemia mesentérica, va a haber una resección intestinal, lo cual va a condicionar a síndrome de intestino corto. Pacientes que tienen un estoma, lo cual va a ser importante, la alimentación, pacientes con fístula, que de alguna forma todo esto nos va a marcar la pauta de cómo debe ser esta intervención nutricional óptima. Entonces vamos a comenzar hablando del abdomen abierto. Tenemos este estudio que se hizo en 307 pacientes, donde muestra que el uso temprano de la nutrición enteral se asocia a una reducción en el tiempo de cierre, o sea, va a disminuir la inflamación, va a disminuir las complicaciones intraabdominales y la mortalidad comparado con dejar al paciente en ayuno. El que el paciente tenga un abdomen abierto con bolsa de Bogotá no es un indicativo de ayuno enteral u oral. Hay que considerar las pérdidas en esta patología, ya que se ha visto que por litro de exudado se pierden de 15 a 30 gramos de proteína. Hablando de anastomosis intestinales, está bien demostrado en varios estudios que la nutrición enteral temprana fortalece la anastomosis y que por el contrario retrasar el inicio de la nutrición enteral u oral va a aumentar el riesgo de la deficiencia de anastomosis. Aquí tenemos algunos ejemplos donde podemos ver en la imagen de la izquierda, esto es un abdomen abierto con su bolsa de Bogotá, donde se ve que las asas intestinales están íntegras, por lo tanto se pueden utilizar. En la imagen del medio y de la derecha se observan cómo se llevan a cabo las anastomosis y cómo obviamente la nutrición enteral temprana va a fortalecer, ¿no? esta condición de los pacientes. Respecto a dehiscencias de anastomosis, tenemos este primer artículo, el cual justamente estudia a una población, es un estudio retrospectivo observacional, donde justamente habla que la malnutrición en esta población que se va a someter a una cirugía que presentan cáncer del recto es un factor pronóstico para la dehiscencia de la anastomosis. Ellos toman en cuenta otros factores donde mencionan que una albúmina sérica postquirúrgica disminuida va a aumentar el riesgo, el que el tumor se encuentre cerca del ano, el que el paciente presente diabetes, el que el paciente tenga diarrea, también dependiendo del estadio en el que se encuentre la tumoración, el hecho de que el paciente haya requerido una transfusión sanguínea en el transquirúrgico, así como también un puntaje elevado de la evaluación global subjetiva. De alguna forma, no solamente toman en cuenta el estado nutricional, pero sí es un parámetro importante. Tomosis. Entonces se ha visto que el hecho de la nutrición enteral temprana no genera dehiscencia o no aumenta el riesgo de dehiscencia en anastomosis en esta población. Por el contrario, se observa que el grupo que recibió nutrición enteral oral tardía aumenta el riesgo de dehiscencia en anastomosis. ¿Qué es lo que demuestra esto? Pues que justamente la nutrición enteral oral va a fortalecer la anastomosis, aumentando el depósito de colágeno, fibrina y la infiltración de fibroblastos que van a favorecer la cicatrización. Aquí podemos ver el ejemplo claro de cómo es una herida quirúrgica en la cual se observa una dehiscencia y empieza a haber fuga de material intestinal. Tenemos este otro estudio mexicano donde van a evaluar el estado nutricional y el impacto de este en las anastomosis intestinales. Esta es ahorita en una población pequeña, 34 pacientes, se lleva a cabo evaluación global subjetiva donde van a clasificar en 3 grupos. El grupo de pacientes con un estado nutricio óptimo,
moderadamente desnutridos y severamente desnutridos. Y se observó que el grupo de pacientes, tanto con desnutrición o con riesgo moderado como severo, tiene un mayor porcentaje de riesgo de licencia de un 11.8% comparado con un 5.9% del grupo que tiene un estado nutricio óptimo. Sin embargo, esto no fue significativo, pero podemos ver cómo sí tiene un impacto el estado nutricio para evitar o prevenir el riesgo de licencia anastomosis. Vamos a hablar de fístulas enterocutáneas. Su definición es una comunicación anormal entre los tejidos epitelizados y esta es la clasificación en base al gasto, que es de suma importancia para nosotros porque de esto va a depender el tipo de intervención nutricional que vamos a tener. Bajo gasto se clasifica cuando este es menor a 250 mililitros en 24 horas. Aquí se puede emplear tanto la vía enteral como la vía oral. Gasto moderado, 250, 500 mililitros en 24 horas. Y también se va a considerar la vía oral o la nutrición enteral, siempre y cuando el gasto no se exacerbe de forma importante. Vamos a ver en qué porcentaje. Y gasto alto cuando este es igual o mayor a 500 mililitros en 24 horas, donde la indicación va a ser nutrición parental. Aquí tenemos el ejemplo de diversas fístulas enterocutáneas y cómo las vamos a observar a partir de los drenajes que tiene el paciente. Por eso es tan importante contabilizar los accesos que tiene el paciente, los gastos y el egreso que tiene. No solamente va a ser importante considerar el gasto, sino qué características tiene el gasto de este drenaje. Aquí vemos diferentes tipos de gasto. Podemos ver un paciente el cual se le dio para consumir jugo de betabel, en el cual se evidencia que se cambió la coloración y en la parte inferior un gasto franco-intestinal y del lado derecho un franco gasto fecal. Aquí tenemos una imagen de lo que es una fístula interoatmosférica, la cual la única diferencia con la enterocutánea es que en esta hay exposición de la asa intestinal. Vemos en el ejemplo que se observa cómo se alcanza a mirar una pequeña porción del intestino y el gasto intestinal. La clasificación es exactamente la misma que en fístulas enterocutáneas. Tenemos estas fases de Chapman y Sheldon para el abordaje, que son las fases que principalmente considera el cirujano, donde la fase 1 es de las 0 a las 12 horas, donde lo principal va a ser corregir el déficit electrolítico e hídrico. Se va a controlar la sepsis, la cual es la complicación principal en esta patología. Se va a hacer el control de los gastos por la fístula y se queda en ayuno el paciente. En la fase 2, que es de las 0 a las 48 horas, se va a continuar con la corrección de electrolitos, se va a hacer una reposición y se van a contabilizar los gastos de la fístula y dependiendo del gasto que tenga, se va a valorar el inicio de la nutrición parenteral. En la fase 3, que ocurre del día 1 al día 5, se siguen contabilizando los gastos. Dependiendo de esto, se va a considerar si es posible la vía oral, la vía enteral o si el paciente continúa con nutrición parenteral y se sugiere llevar a cabo un estudio de imagen. La fase 4, que es mayor a los 5 días, aquí se va a mantener el apoyo nutricio óptimo, ya sea nutrición enteral o nutrición mixta con enteral, vía oral y parenteral. Y se va a ir evaluando si el paciente va a requerir manejo quirúrgico, ¿no? O manejo conservador, que va a ser únicamente con el soporte nutricio. Generalmente, el manejo quirúrgico es la última opción y se opta por el manejo conservador, que es a base de la nutrición y control de gastos. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a esta población? Va a tener una ingesta disminuida o una ingesta inadecuada, además va a tener una mala absorción dependiendo del gasto y va a haber un catabolismo asociado a la sepsis, que es sabemos que es una complicación común. Entonces, ¿esto qué va a llevar a que sea una población con malnutrición? ¿Qué es lo que se va a recomendar? Ya vimos que fístulas de alto gasto, nutrición parenteral. Se ha visto que si se la nutrición enteral y tiene un gasto elevado, esto va a exacerbar la malnutrición y va a retardar el cierre de la fístula. La secreción gastrointestinal disminuye de un 30 o un 50% en pacientes con nutrición parenteral exclusiva, lo cual va a favorecer el cierre. Se ha visto que hasta el 70% de los pacientes con adecuada nutrición tendrán un cierre espontáneo de la fístula sin tener que llegar al manejo quirúrgico. Fíjense qué importante, se pueden perder hasta 75 gramos de proteína, por lo cual va a ser de suma importancia estar evaluando los aportes que tenga el paciente y considerar que la fístula pancreática, la clasificación es diferente, se considera de alto gasto a partir de 200 mililitros en 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Se le va a iniciar al paciente dieta polimérica, si hay fístulas esofágicas y gástricas, porque se puede colocar un acceso posterior a la fístula, que se conoce como fistuloclisis, para poder nutrir al paciente. Y en las fístulas colónicas también se recomienda la dieta polimérica, ya que hay un buen tramo intestinal previo de absorción. Si al paciente
que tiene un gasto bajo o un gasto moderado, se inicia nutrición enteral y el gasto de la fístula aumenta de un 15 a un 20%, se sugiere la suspensión de la vía enteral u oral y requerir únicamente la nutrición parenteral. Y está bien demostrado que el soporte nutricio, independientemente de cualquiera que sea si disminuye el gasto, va a generar el cierre espontáneo de la fístula. Las fístulas intracutáneas de alto gasto está reportado que van a aumentar el requerimiento energético de 1.5 a 2 veces. En cuanto al aporte proteico, todo va a depender del gasto que tenga la fístula, pero este va de 1.5 a 2.5 gramos por kilogramo de peso. En cuanto a la vía oral, se recomienda que sea hipercalórica, un alto aporte de sodio por las pérdidas que tiene esta población, debe ser seca, baja en residuo con suplementación proteica. Hay que evitar el uso de azúcares porque son más osmolares y van a aumentar el gasto, así como la fibra insoluble. Sabemos que se prioriza la fibra soluble. Líquidos de 500 a 1000, todo va a depender obviamente de cómo esté el gasto de la fístula. Hay que dar bebidas hidratantes, ¿no? Y máximo 1500 mililitros si el paciente se encuentra con un buen control de gasto. Es decir, si es una fístula de bajo gasto, ya vimos que es menor a 250 mililitros en 24 horas. Nutrición enteral, una fórmula polimérica sin azúcar y sin fibra. Y se puede considerar también el uso de la semielemental. Esto queda como segunda opción si se ve que el uso de la fórmula polimérica no tiene ningún impacto en cuanto al gasto. Hablando de estomas de alimentación, tenemos aquí el ejemplo donde obviamente hay que considerar que para el estoma se deben de tomar en cuenta dos cosas. La cantidad o lo que gasta el paciente, ¿no? Y la consistencia. Vemos aquí en el ejemplo, en la imagen del medio, que es una consistencia líquida, la cual obviamente, pues lo idóneo va a ser llevarlo a una consistencia pastosa. No es lo mismo que mi paciente tenga un gasto de 1500 mililitros en 24 horas pastoso, ¿no? Como la imagen de la derecha, a que tenga un gasto de 1500 mililitros líquido, donde obviamente esto va a exacerbar la malabsorción y la malnutrición. Hay dos tipos principalmente que son las ileostomías y las colostomías. Ambas son aberturas intencionadas. La ileostomía sale de ilion distal, su función va a ser derivación, descompresión, salida de material fecal y va a disfuncionalizar el colon. En la colostomía puede ser de colon transverso, ascendente, descendente a sigmoides y pues va a disfuncionalizar el recto o lo que esté posterior a él, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos de una ileostomía nasa, por lo cual por el común se encuentran del lado derecho del paciente y la colostomía pues, se encuentra por el común del lado izquierdo. Como les decía, es mucho más común que la ileostomía tenga un mayor gasto, si lo vemos anatómicamente por toda la cantidad de micronutrientes y macronutrientes que se van a dejar de absorber, y en la colostomía generalmente es más fácil llegar a este control de gastos y a esta pastosidad. En cuanto a los requerimientos de energía, va de 25 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso, proteína de 1.5 a 2.5 gramos por kilogramo de peso. También va a depender del gasto y la consistencia. Líquidos va a ser dependiendo del gasto. Se ha visto que en ileostomías que tienen un gasto elevado, que se pueden considerar de 1200 a 1500 mililitros en 24 horas líquido, se recomienda un aporte de 800 a 1000 mililitros. En las colostomías, donde generalmente el gasto es mucho más controlado, se puede dar hasta 1 litro, 1,5 litros de líquidos. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, se inicia con dieta blanda. Si el paciente tiene un aumento en los gastos, se emplea dieta seca baja en residuo. Y si el paciente continúa elevando el gasto en cantidad y es una consistencia líquida, la recomendación va a ser nutrición parenteral y estar reintentando la vía oral. Aquí tenemos justamente los ejemplos de las condiciones previamente mencionadas. En la primera imagen tenemos una ileostomía con un muy buen gasto en cantidad y en consistencia. Después tenemos un abdomen abierto, ¿no? Con su bolsa agotada, donde se fija la cantidad importante de exudado que tiene para considerar estas pérdidas que ya habíamos visto. En la imagen de la derecha tenemos una fístula enterocutánea con un gasto francointestinal. Y en la imagen de abajo tenemos una dehiscencia, anastomosis, con una fuga de material fecal por la herida quirúrgica. Vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal. Conocemos dos, CUSI y Crohn. El CUSI afecta el 95% del recto, se va a limitar al colon. Su profundidad es solamente mucosa y submucosa y aumenta el riesgo de cáncer de colon. El Crohn afecta el 80% del intestino delgado, principalmente el ilion, aunque su afección puede ir desde la boca hasta el ano. Es transmural, es decir, penetra todas las capas, por eso puede desarrollar estenosis, abscesos y fístulas, y es un menor riesgo de cáncer de colon. En cuanto a los síntomas, el CUSI va a presentar diarrea líquida, hematoquesia, urgencia para ir al baño, tenesmo, dolor abdominal tipo cólico, distensión abdominal,
dolor a la palpación, fiebre, pérdida de peso, hiporexia y anemia. Y el Crohn es diarrea crónica. La presencia visible de sangre y moco es poco frecuente, un cansancio persistente, un dolor abdominal, fiebre intermitente, pérdida de peso y de apetito. Ahora hablaremos del síndrome de intestino corto. Sabemos que la longitud del intestino pues es variable, no va aproximadamente de 4 a 8 metros. ¿Y cómo se define? Como una longitud remanente menor a 200 centímetros. Se va a caracterizar por la presencia de diarrea, esteatorrea, malnutrición y obviamente deshidratación. Aquí tenemos un ejemplo de una isquemia mesentérica y como el paciente pues obviamente termina con un síndrome de intestino corto. Los tipos tenemos el 1, que es la yeyunostomía, donde obviamente va a haber una resección de ilion y colon. Esto va a generar que tenga un tránsito rápido, va a haber una pobre adaptación, una mala absorción y una pérdida elevada de fluidos, generalmente la más mal pronóstico, sobre todo cuando hay un yeyuno remanente menor a 115 centímetros. Tenemos una anastomosis y ayuno colon, donde obviamente hay una resección completa del ilion, también va a haber un tránsito rápido, va a haber una pobre adaptación, mala absorción de B2 y sales biliares, también va a haber absorción afectada de nutrimentos, sobre todo los que se absorben en esta parte, y tiene un mal pronóstico, un mayor afectaciones nutricionales con un yeyuno remanente menor de 60 a 65 centímetros. Y la anatomosis yeyuno-ilion, la cual preserva colon, solamente se reseca una parte del ilion, va a tener una buena absorción y adaptación. Esto asociado a un tránsito lento, tiene mejor pronóstico y pocas deficiencias nutrimentales. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues ya vimos atrás electrolíticas, deshidratación, lo cual puede llevar a una lesión renal aguda, la presencia de diarrea, mala absorción, deficiencia de macro y micronutrientes, obviamente desnutrición y las complicaciones relacionadas con nutrición parenteral, que vamos a ver que es la intervención nutricional de inicio. ¿Qué va a buscar el intestino? Pues adaptarse. Este es un proceso que busca restablecer la absorción intestinal de macro, micronutrientes y agua. De suma importancia vamos a considerar algunos factores que van a generar un mejor pronóstico. La presencia o ausencia de válvula ileocecal. Sabemos que si hay válvula ileocecal va a haber una mejor absorción, así como la presencia de colon, la longitud del intestino remanente y también la salud de este intestino remanente. Va a haber una menor adaptación en pacientes con enfermedad de Crohn activa, enteritis por radiación, carcinoma, pseudoobstrucción y obviamente a mayor edad. Tenemos unas fases en esta adaptación, la fase aguda, la cual es inmediatamente después de la resección, son 4 semanas, va a haber malabsorción, dismotilidad, diarrea y persecación gástrica, se recomienda nutrición parenteral. La fase adaptativa, que puede ser de 1 a 2 años, donde hay una máxima adaptación intestinal, y la fase de mantenimiento, donde después de estos 2 años, solamente hay que estar tratando alguna exacerbación y estar monitoreando el estado nutricional. ¿Cuáles van a ser las intervenciones o las recomendaciones nutricias? Energía de 35 a 45 kilocalorías por kilogramo de peso. Hay algunos reportes que hablan que se pueden dar hasta 60 debido a esta hiperfagia que tienen los pacientes. Proteínas de 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso. En cuanto a los hidratos de carbono, si hay una presencia de colon, como va a favorecer, ¿no? Toda esta parte de la metabolización de los carbohidratos del 50 a 60% del valor energético total, es decir, lo normal. Si el paciente solamente cuenta con yeyuno, ya no hay ni ilion ni colon, del 20 al 40%, lípidos con presencia de colon del 20 a 30% del valor energético total y con yeyunostomía final del 40 al 60% del valor energético total, porque vamos a evitar la deficiencia de ácidos grasos esenciales. Recomendaciones: paciencia, nutrición parenteral. Fase adaptativa puede ser vía oral, vía enteral, por el común con nutrición parenteral, porque no se alcanza a cubrir por vía enteral. Comidas pequeñas y frecuentes, porque el paciente va a presentar hiperfagia, pero hay mala absorción, limitar los azúcares y los hidratos de carbono refinados, porque esto es modalidad. Incluir hidratos de carbono saludables, usar sí o sí módulos proteicos y separar lo líquido de lo sólido para favorecer la absorción. ¿Qué pasa en cuanto a la vía oral en el paciente postquirúrgico? Se ha recomendado que ya de inicio se haya la dieta sólida en lugar de los líquidos, ya que se ha visto que los líquidos claros aumentan el riesgo de aspiración. El brindar alimentos sólidos va a atenuar o disminuir la dismotilidad y va a mejorar la funcionalidad. Y se ha visto que la náusea es la misma si se le da líquidos o se le da sólidos. Además de que sabemos que los líquidos todos no tienen ningún valor, ningún aporte pues, de nutrimentos al paciente. Aquí les pongo ejemplo de estas condiciones quirúrgicas. Tenemos una fístula enterocutánea con un gasto francointestinal, tenemos una ileostomía con un gasto líquido, ¿no? Tenemos aquí otra ileostomía necrosada, la cual va a requerir una reintervención. Y tenemos aquí un prolapso intestinal donde hay una salida de la ileostomía debido a una falta de tonicidad.
Y tenemos otro ejemplo que es un paciente con una evisceración, el cual va a tener nuevamente con bolsa de Bogotá y abdomen abierto. Tenemos una trombosis mesentérica que va a condicionar a un síndrome de intestino corto. Y tenemos un megacolon tóxico donde hay una colectomía total y el paciente también va a requerir de una intervención nutricional importante. ¿Qué concluyó? Pues que es indispensable la integración del nutriólogo clínico en el abordaje del paciente quirúrgico para atenuar la pérdida de peso y el catabolismo proteico que ya vimos que es común en esta población y que de esta forma vamos a evitar las complicaciones postquirúrgicas asociadas al estado nutricio. Y pues mejorar las condiciones nutricias de los pacientes que se van a someter a cirugía abdominal mayor debe considerarse como parte del tratamiento esencial y primordial de esta población. Muchísimas gracias por su atención.